Bien, mi gente, pues ya el video parte 2 de las curiosidades de Seychelles. Si no has visto la parte 1, aquí te voy a dejar una tarjeta y debajo en la descripción del video. Sin más dilación, rápido. Y empezamos por estas islas en el cine. Se rodaron las películas Piratas de 1986, Tarzán de Ape Man de 1981 y Thunderbirds en 2004. Recientemente Antena 3 lanzó una versión de Robinson Crusoe rodada en escenarios naturales en Sudáfrica, Gran Bretaña y Seychelles. Los 13 capítulos han sido escritos por Stephen Gallagher, un afamado guionista que ha participado en series como Doctor Who, la película Box o The 11th Hour. Otra curiosidad muy importante es que el 46% del archipiélago está declarado como parque natural y por tanto son espacios protegidos que permanecen intocables para el hombre, uno de los porcentajes más altos de superficie protegida del planeta. Yo esto lo había dicho en la otra. Bueno, igual. En el video anterior habíamos hablado del coco de mer. Sí, la semilla más grande del mundo que puede llegar a pesar hasta 25 kilogramos. Pero lo que habíamos pasado por alto es que solo en el Valle de Mer, la isla de Praslin y en la isla de Curious son los únicos lugares del planeta en los que este puede encontrarse. El nombre deriva de que antiguamente se pensaba que crecían directamente desde la profundidad del mar. Su curiosa forma ha hecho que durante siglos se piense que tiene poderes. Su imagen es símbolo y aparece en cuando te pegan la estampilla del cuño de la visa en tu pasaporte. La planta más común es el árbol de la canela, convirtiendo al país en un gran exportador de esta. La flor nacional es la orquídea de la vainilla, la famosa que se usa en productos de confitería y cosméticos. Y es la única orquídea que se utiliza ampliamente en la industria alimentaria y cosmética. A finales de 1800, los propietarios de tierras, apreciando la prosperidad económica de la producción de vainilla, asignaron muchas hectáreas de sus propiedades para este cultivo. De hecho, resultó ser una verdadera ganancia inesperada para la economía agrícola. Tiene la playa más fotografiada del mundo, sí. Se llama Source d'Argent y según el libro Guinness de los Records y publicaciones como en Forbes o National Geographic, es la playa más fotografiada del mundo. Y estas revistas miden los rankings de la mayoría de las publicaciones del sector de viajes de ensueño para disfrutar una vez en la vida en TripAdvisor. El motivo no es otro que su gran belleza, además de las aguas cristalinas, color turquesa, los cocoteros de alrededor y la suma tranquilidad. Esta playa destaca por las enormes rocas de granito rosa ubicadas en la orilla. Esta maravilla de la naturaleza parece esculpida por el mejor de los artistas, pero es el clima y el paso de los años lo que le han dado a las rocas su forma y pulido actual. En este, como en todos los países que antiguamente fueron colonia británica, se conduce con el volante a la derecha y por el lado izquierdo. Aunque esto es menos común, actualmente en 75 países se pone de manifiesto esta práctica. Lo curioso de esto es la historia detrás y la respuesta no es corta ni lineal y se remonta a los viejos tiempos. Hay distintas versiones y hasta un libro en el que se investigó el tema. Según un estudio de la Universidad de Frankfurt, la cuarta parte de los caminos de todo el mundo están hechos para ser transitados por la izquierda. ¿Pero de dónde proviene la regla? Bueno, pues existe una teoría que dice que en la antigua Roma la mayoría de las personas, al ser diestras, se montaban en el caballo sosteniéndolo con la mano izquierda, dejando la derecha libre en caso de que tuvieran que combatir de ser necesario. Esta costumbre se mantuvo y luego de la Revolución Francesa cambió por el tema del estatus de la clase obrera. Pero bueno, esto es tema para otro video. En 2008, tras años de lucha por proteger su isla de la privatización, Île Moyenne fue declarada Parque Nacional y automáticamente pasó a ser el más pequeño del mundo. De Île Moyenne hay un video en el canal, también te lo dejo en la descripción, aquí arriba una tarjetita, muy interesante de la historia completa, te lo recomiendo. Y por último y muy curiosa, según la cuenta de Twitter o X, como sea, Top Rankings, según esa cuenta, Seychelles es el país número 1 con el consumo anual de alcohol per cápita. Estos rankings son un poco confusos porque la cantidad de consumo por litro obviamente creo que pertenece a Bielorrusia o Brasil, pero obviamente al ser una población mayor el consumo de alcohol aumenta. Este tipo de porcentaje es per cápita, la cantidad de alcohol que se consume por persona. Y bueno, hasta aquí el video de hoy.
Si te gustó, si llegaste hasta aquí, dame el like y suscríbete. Y no me mientan, no, yo estoy suscrito hace tiempo. No, porque según esta estadística, el no sé qué por ciento, porque ahora no la tengo, pero más del 80% de las personas que ven mi video no están suscritos al canal. ¿Ya te suscribiste?